Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas profesor? tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Pues espero que todos estén bien. Ya, ya cada vez falta menos para regresar. ¿Cómo ven? El regreso. ¿Les emociona, no les emocionan? ¿Es bueno, es malo? Es muy polémico, se ha politizado y manoseado mucho. ¿No? Pues bueno. Entonces, vamos a continuar justo con estos elementos de la tasa de ganancia, ¿no? Ya veíamos uno de los primeros componentes, fue el precio de costo, distinguir el precio de costo respecto a la tasa de ganancia, ver que la tasa de ganancia tiene una relación muy, muy estrecha entre lo que es la tasa de explotación y el capital variable, y que evidentemente se necesita mucho trabajo vivo para generar ese excedente, y el capitalismo tiene la característica que va a estar desarrollando el capital constante o este capital muerto como parte de la competencia, ¿no? Está compitiendo. Entonces, la forma de competir con los demás capitalistas es finalmente haciendo una innovación en las tecnologías de la producción y la organización del trabajo. Es decir, va a estar innovando en las cosas productivas, y esto a la larga lo que va a tener es un impacto sobre la tasa de ganancia. Cuando ya se va homogenizando en todos los capitalistas esa innovación científica tecnológica, entonces empieza a tener una presión hacia la tasa de ganancia para que vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, nos estamos con estos capítulos, tal vez a cuentagotas, pero estamos mostrando que se está enfrentando el capitalismo recurrentemente a tener un desgaste en su ganancia, en sus rendimientos como ganancia, y esto se lo va a deber por esta composición porcentual de valor o esta composición orgánica de valor, y justo es lo que estamos desarrollando. Otro elemento que vamos a ver es justamente la rotación. La forma en la cual la plantea Valenzuela Feijó en el textito se me hace un poquito más... no expresa ese sentir que tiene Engels, que rescata de Marx, acerca de la rotación. La rotación va a ser muy importante. La rotación está presente, ustedes lo vieron en Economía Política 3, justamente hay tiempos de circulación en toda la reproducción del capital. Ustedes veían justamente en el semestre pasado que había un tiempo de rotación. Estamos hablando que en toda la reproducción de capital, ¿sí se alcanza a ver la lámina? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Justamente toda esta rotación que veíamos cuando veíamos los circuitos, que nos referimos al circuito de capital dinerario, D que se transforma en D incrementada, el circuito de capital productivo, que es cuando obtenemos o pasábamos al proceso productivo para llegar a un proceso productivo ya mucho más incrementado, que expresaba la reproducción ampliada y la acumulación. Y también veíamos justo este circuito, el tercer eslabón del circuito de capital mercantil, en donde justo teníamos las mercancías ya con el valor de lo invertido más este plus producto que tenía que ser transformado, que tenía que ser vendido. Entonces veíamos finalmente que en todo este proceso había un trayecto en donde justamente el dinero tenía que ser ese salto mortal, transformarse en ese conjunto de mercancías que venía siendo tanto la fuerza de trabajo como también, chueco, como también estos medios de producción, para que finalmente en el proceso de producción tengamos ese producto, ese conjunto de mercancías igual a la mercancía, fuerza de trabajo, medios de producción, y justamente un excedente, ¿no? Un plus producto que está acá.
que finalmente tenían que transformarse en justo dinero, que es el dinero inicial, más este excedente, ¿no? Dinero incrementado. Entonces, como vemos, es simplemente este circuito global, dinero que se transforma en mercancía, que finalmente esa mercancía es fuerza de trabajo, medios de producción, que pasa por la esfera de la producción, hace una pausa para finalmente obtener mercancía incrementada, que no es más que la mercancía invertida más un plus producto que tiene que transformarse en dinero incrementado, que es el dinero invertido, más este excedente. Entonces veíamos que finalmente tenemos el tiempo. El tiempo va a ser determinante. En la medida en que estos circuitos, estas transformaciones se hagan en un periodo cada vez menor de tiempo, a lo que a nosotros nos permite es justamente incrementar el proceso de valorización. Nosotros veíamos justo en nuestras clases el semestre pasado es de que el capital va a acelerar, va a acelerar, va a acelerar, va a acelerar el tiempo de transformar el dinero en las mercancías que necesita para la producción, lo va a acelerar muchísimo en el sistema financiero, pero también en el proceso productivo. De hecho, el proceso productivo va a ser uno de los primeros que va a estar acelerando este tiempo de circulación, ¿sí? ¿Cómo va a ser el tiempo de producción? Va a ser uno de los más importantes, que es justamente para la producción, va a incrementar la productividad del trabajo. Y aquí no hay más que dos sopas, ¿no? La innovación en la organización del trabajo y la tecnología. Entonces, tiene que hacerlo bajo estas dos formas para poder hacer que el tiempo de producción sea mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido. Si bien tenemos un tiempo global, tenemos tiempos particulares, el tiempo de producción va a ser uno de ellos, el tiempo de comercialización también va a ser muy importante. Sobre todo, va a ser transportes, comunicaciones, todos ellos que permitan la realización de las mercancías, que saquen las mercancías de la fábrica, de las zonas de la producción y las puedan llevar justamente a los mercados finales. Comunicación como la que vamos a ver que se desarrolla en todo este siglo XX hasta nuestros días, en donde ya la comunicación también es la transacción, hacer la compra-venta. Antes, bueno, lo cotidiano y arcaico, podemos decir, era salir a la tienda a comprar mercancías, y ahora justamente lo que podemos hacer desde nuestras casas, nos ahorramos ese tiempo de ir a la tienda, de ir y regreso para consumir con un simple botón detrás de nuestro ordenador. Luis Arturo. Sí, profe, gracias. Buena tarde. Yo le quería preguntar, o sea, ahorita que estamos hablando un poquito del capital, ¿qué sucede cuando el Estado subsidia ciertos capitales? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de un tipo de capital como la agroindustria, ahí ese tipo de subsidios puede entrar como esa inversión o circulación o flujo de dinero, o entra en otra categoría. Entra dentro del capital productivo cuando está en el proceso productivo. Lo que vamos a ver es que en algunos, digamos, el plusvalor, no es que el 100% del plusvalor lo vaya a retener el capitalista. El capitalista necesita distribuir ese excedente para también poder realizar el sistema en su plenitud, ¿no? Necesita el aparato coercitivo, necesita a los policías, necesita las cárceles, necesita la formación de cuadros para que siga funcionando el capitalismo. Y una parte considerable de esto va a ser mediante de una transferencia de este plusvalor vía impuestos a justamente a la estructura del Estado.
Otra parte, sobre todo a partir de los años 40, va a ser la recaudación fiscal de sus propios trabajadores, que va a conformar, bueno, que van a estar detrás del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte, pequeñísima parte del plusvalor, entra como impuestos, como ingreso del Estado y se ejecuta como gasto. Entonces, para algunos marxistas entran, bueno, marxistas contemporáneos que tratan de analizar, digamos, estos flujos de valor, entra como aparato productivo. No más. ¿En qué puede apoyar? Hablando de tiempo de producción, sí, sí puede, y sin duda, el Estado va a generar sobre todo un incremento en el tiempo de comercialización. Va a ayudar muchísimo al propio capital. ¿Por qué? Porque la infraestructura en medios de transporte, en rutas marítimas, rutas terrestres, rutas aéreas, quien va a tener un gran papel va a ser el Estado. O sea, el Estado al final de cuentas, pues sí va a permitir, mediante el ejercicio del gasto, que el circuito, el tiempo de comercialización sobre todo, pueda estar desarrollándose. Ojo, pero también el espacio y tiempo cambia, porque el tiempo de producción, el Estado, por ejemplo, entre 1945 hasta 1980, tenía justamente sectores estratégicos, sobre todo de materias primas estratégicas y energéticos, que ellos producían justamente y producían para ahorrar costos al sector privado. Eso fue en México, como en toda América Latina, con la industrialización por sustitución de importaciones, en donde el Estado tenía sectores estratégicos como minerías, como producción de energía, como lo que es petróleo y electricidad, y algunos sectores de insumos intermedios que hacían que el proceso productivo pudiera ahorrar costos y además, en ocasiones, reducir los tiempos de producción. ¿Sí me explico? Sí, profesor, muchas gracias. Creo que justamente ese tema también del transporte, que es algo que llega a prestar el Estado para dar ciertos servicios, o sea, también para agilizar esta cuestión de hacer llegar los productos, es una cuestión muy importante, ¿no? Sobre todo en la agroindustria, pero bueno, muchas gracias. No, de qué, pues va a ser en la agroindustria y en todos, o sea, va a tener algunas ramas o sectores se van a ver más beneficiados, pero en general el transporte y el Estado detrás de la producción o la construcción del transporte va a ser estratégico. Y esta reflexión es muy importante porque en ocasiones como economistas somos más papistas que el Papa, somos más ortodoxos y neoliberales que los propios neoliberales, y vemos, por ejemplo, cómo se va dando el desarrollo de la infraestructura de transporte productivo, no solamente el de las personas, productivo, que es benéfico para el capital. En Estados Unidos, en Europa, toda la estructura ferroviaria en Europa es muy desarrollada y tiene una participación estatal muy fuerte, al igual que en Estados Unidos, ¿no? La infraestructura de transporte. Y aquí en México corrimos a la inversa, ¿no? En 1994 se desmantela, por ejemplo, toda la infraestructura de ferrocarriles en el país. El ferrocarril es un transporte más eficiente y barato. Y en México, digamos, a principios del siglo XX tenemos una infraestructura ferroviaria muy integrada en el país y que abarcaba justamente todo el país, ¿no? Entonces, son cuestiones que están presentes en la teoría que nos sirven a nosotros para analizar, ver esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con lo del Tren Maya? ¿Qué pasa con todas estas propuestas que tiene este gobierno? ¿Cómo ayudan al capital? Eso hay que plantearlo en términos generales. En fin, bueno, lo que quiero remarcar finalmente es que además, en la tasa de ganancia, tenemos que, además de sus componentes estratégicos, que es el excedente, el plusvalor y capital constante y capital variable, que evidentemente seguiré remarcando los elementos de la tasa de explotación, composición orgánica y la relación de capital variable vivo y constante. Además de estos elementos,
el tiempo de rotación y la rotación misma tiene un impacto en la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, es importante plantearla. ¿Qué vamos a ver? Que ya cuando analicemos las cuentas nacionales, como lo vamos a ver anualizado el asunto, ya la rotación, pues bueno, ya está agregada ahí. Pero sí, algunos economistas contemporáneos como Andrew Kleinman, el mismo Michael Robert, retoman justamente la rotación. Valenzuela Feijó en ocasiones toman la rotación para saber esta dinámica. La tasa de ganancia está está creciendo porque está vendiendo mucho, se está reproduciendo muy rápido, o muy lento. Entonces, para algunos es muy importante remarcarlo, Marx también lo plantea y lo rescata muchísimo en Engels. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que la rotación, a causa del lapso necesario para la rotación, no es posible utilizar todo el capital de una vez. Es decir, nosotros habíamos planteado en los precios de costos que había un capital adelantado en el capital constante, que era la cantidad que se determinaba para las máquinas, ¿no? Pero la máquina no te la consumes en un ciclo de producción. La máquina se va depreciando en periodos estratégicos, en ciclos de producción, ¿sí? Entonces, la idea de utilizar o analizar los ciclos de producción es justamente para ver tanto el desgaste, como también ver la producción, como ver también el ritmo de esta producción y de generación de valor. Entonces, justamente una parte del capital se halla permanentemente en barbecho, está ahí utilizándose y otra no, y sea el capital dinerario de reservas de materias primas, de capital mercantil terminado, pero no vendido aún o en deudas. Hay una especie de reserva de capital que no se consume de forma inmediata en un primer ciclo, sino se va consumiendo en cada ciclo que está pasando, en cada ciclo que está pasando. Entonces, cada ciclo de rotación, por lo tanto, nosotros cuando calculemos la tasa de ganancia, consideramos también la dinámica de la rotación, si es muy rápida, si es muy lenta, para saber cómo está impactando la tasa de ganancia. Cuanto más breve sea el tiempo de rotación, como lo vemos acá, en este tiempo, finalmente en el círculo rojo y en los círculos particulares del circuito de producción y el circuito de capital mercantil, pues evidentemente tanto menor será la parte de capital que queda en barbecho, que queda ahí todavía remanente en stock de capital, sino que se está utilizando. Y esta situación es benéfica para el capitalista, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Aquí hay alguna duda? Sí, profe. Dime. Bueno, ahí en la cita que puso, dije en forma de capital dinerario. Eso me quiero entender que sería algo como un préstamo que no se ha utilizado para invertir. Más que un préstamo, una cantidad de dinero que tiene el propio capitalista. El capitalista puede tener un capital disponible, por así decirlo, un monto de dinero que de una cantidad, no sé, 1,000,000, y utiliza nada más 800,000, 200,000 los deja para eventualidades o para expandirse en algún momento. Entonces, no se utiliza plenamente, puede ser variado, puede ser que no sea ese monto de dinero, sino que sea justamente, como mencionas, un crédito que tiene ahí, que lo puede utilizar por emergencia, por alguna eventualidad, o el simple o sencillo stock de capital que dice todo el dinero, no dejó ningún remanente, ninguna cantidad, sino que su totalidad la gastó en las mercancías para la producción y esas no las va a ocupar, entonces se queda como no en dinero, no en crédito, se queda en mercancía, ¿no? Que es el stock de capital. Sí, Gerardo. Profe, y ahí también tengo otra misma duda. Dime. En la misma rotación, por ejemplo, pues existen modos de venta, ¿no? Que son como inmediatos, como el just in time. O sea, sé que es una forma de venta que obviamente es conveniente, ¿no? Para el capitalista, por eso lo hace. A lo que voy es,
va a depender del capitalista si saca la mercancía inmediatamente o bueno, o sea, la rotación le conviene más el hecho de que sea just in time o al capitalista puede decir, bueno, no es que ahorita me conviene guardarla, no sé, ¿me explico? Exacto. Justo empezaba con este diagramita que tenemos acá, porque en su curso anterior, en teoría, vieron los circuitos, el circuito de capital dinerario de M, voy a ponerlo simplificado, M incrementado, y de que aquí justamente, ¿qué va a pasar? La rotación, el tiempo de rotación, la misma rotación, puede verse impedida, ¿no? Como tú dices, va a haber momentos en que, va a haber una crisis de su consumo, es decir, que va a estallar aquí y no se va a poder realizar la transformación de mercancías en dinero o incluso no se va a poder realizar en una forma que le satisfaga o que para el capitalista le sea ventajosa. Y va a decir, justo, pues me espero, ¿no? El segundo circuito, este capital productivo, en donde, como vamos a ver más adelante, la innovación científica tecnológica va a hacer que se incremente la inversión en bienes de capital o no. Si no hay una innovación científica tecnológica, entonces, pues no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este circuito se va a hacer lento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? En este momento no hay una innovación científica tecnológica que empuje a las empresas a invertir en esa nueva tecnología porque no la hay. Por eso tenemos un estancamiento hacia finales del 2018. Por eso fue la disputa, la innovación relativa, es la 5G, si ustedes recuerdan la batalla Huawei, Apple o Trump, y también por eso ahorita está la situación de impulsar las tecnologías verdes, a pesar de que el petróleo, o sea, lo tenemos hasta en la ropa, hasta en la comida, ¿no? No podemos prescindir del petróleo, pero se ha llevado el fetiche de que dejemos de utilizar el petróleo como energía y con la intención de impulsar nuevas tecnologías verdes, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en este momento? Pues ese impulso no se ha cuajado hasta este momento y justamente el tiempo de rotación justamente está estancado hasta este momento. Y el tercero, que es el que más mencionas, justamente el tiempo de rotación del capital mercantil es el propio capital está paralizado finales de 2018 hasta la actualidad. Es decir, tiene mercancía que está producida, está en sus stocks de capital. El año pasado, yo revisaba con los compañeros de INAE 2, justamente era la producción de papa. No me acuerdo si era Polonia o qué país europeo, donde se consumía mucho la papa y justamente anclaba el sector agricultor de este producto y resultaba ser que pues, evidentemente se cierran los restaurantes, los bares donde comercializaban, donde demandaban la papa y resultaba ser que eso tenía un impacto al sector agropecuario, ¿no? ¿Por qué? Pues no se está consumiendo la producción de papa porque no están abiertos los bares, los restaurantes y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se realiza el propio capital. Ahorita tenemos esta situación parada que además se había intensificado desde el 2018-2019, no se estaban comercializando. En términos de venta de materia prima, pero también venta de mercancías finales, ¿no? El comercio se había paralizado, lo que decía Fondo Monetario Internacional en el último reporte del 2018 y principios del 2019, en febrero, marzo, daba el informe y decía, esto está paralizándose tremendamente a nivel internacional. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China están teniendo un crecimiento del comercio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí justamente en estos tiempos, no solamente la rotación no es una actividad inmanente, autónoma, autómata tampoco, sino que también tiene que ver la dinámica de reproducción, ¿no? En estos puntos, ¿quién demanda? Si los salarios son bajos, entonces va a bajar. En la producción, la innovación científica, tecnológica, la energía, etcétera, etcétera. Si me explico,
creo que había levantado, bueno, si me explico primero, no, Sí, profe, sí, gracias. y creo que Luis había levantado la mano. Sí, profe, es que justo lo que me comentaba ahorita, bueno, que nos comentaba a todos, es que hay ciertas condiciones en las que, por ejemplo, toda la industria de comida llega a producir demasiado y no llega a transaccionar esta parte de convertirla en dinero de esas mercancías. Entonces, si se escucha a mi perro, discúlpenlo, es un bulldog, entonces hace mucho ruido, perdón. Pero, este, la cuestión aquí es que justamente creo que a lo que me refería hace rato es que esta intervención del Estado para subsidiar todas estas empresas que producen comida, sobre todo en Europa, que está viendo esta cuestión de sobreproducción de comida, que llega al grado en el que, no me acuerdo, hubo un caso muy particular, no sé si fue en Holanda o en Alemania, donde una empresa que se dedicaba pues, a producir leche para controlar sus precios de acuerdo a sus ventas, empezó a derramar leche en alcantarillas. O sea, hubo un día en el que los precios estaban muy, muy bajos y no vendían nada. Y esta empresa literal, o sea, dio el comunicado de que hasta los repartidores tenían que tirar la leche sobre el alcantarillado y así fue. Entonces creo que este es un problema de la circulación que promueve el capitalismo en la que producen demasiado, pero no llega a concretarse en ciertos productos la venta y la transacción de mercancía a dinero, ¿no? Entonces, es un análisis ahí muy profundo. Hay ciertas mercancías que sí no se están convirtiendo en dinero inmediatamente y produce estos problemas, ¿no? Pero creo que es muy interesante también analizar en qué tipo de mercancías, ¿no? También, por ejemplo, la tecnología que mencionaba ahorita, que va a haber mucho en stock, pero no va a estar circulando, ¿no? Entonces, pues ahí también qué papel debería de, pues, tomar tanto el consumidor digo, en particular, no es fácil como comprar un teléfono, ¿no? Y se han producido teléfonos pues, a cantidades muy masivas que nunca terminan por venderse, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con la asequibilidad que tiene el propio consumidor para poder adquirir estas mercancías. Y bueno, nada más quería comentar eso. Gracias, Luis. Pues bueno, entonces, justo, cuanto más breve sea el tiempo de rotación, tanto menor será la parte de capital que queda de reserva en stock. El capitalista le conviene más hacer esa reinversión, esa reposición. Si se hace lenta esta reposición, quiere decir que el circuito, perdón, o la rotación es muy lenta. ¿Qué impacto va a tener sobre la tasa de ganancia? El acortamiento del tiempo de rotación va a acrecentar más a la masa de plusvalor producida y va a elevar la tasa de ganancia. Esto va a generar, sobre todo en el tiempo de producción y la innovación científica tecnológica para la producción, una contradicción. Por un lado, en este periodo transitorio, pero es en este periodo en donde están encabezando algunas ramas de innovación científica tecnológica, va a tener una tasa de ganancia mucho más alta. En algunos momentos, cuando ya se está homogenizando esa innovación científica tecnológica, eh, puede incluso empujar la tasa de ganancia, pero a largo o mediano plazo justamente va a impulsar una caída. Lo que importa es, por ejemplo, al capital es esos periodos de crecimiento. Ya después el capitalista verá cómo compensa, qué mueve para mantener este crecimiento. Entonces, sí va a buscar los tiempos de rotación, justamente una reducción del propio capitalismo. Y también dentro de otra de las contradicciones que tiene acá es, por ejemplo, la rotación de la comercialización. Paga salarios bajos a sus trabajadores en general. Evidentemente hay menor demanda, el circuito de capital mercantil se cierra muy lento, muy pocas veces, y eso al final de cuentas tiene un impacto a la tasa de ganancia. Valdría la pena ver cómo se está comportando la tasa de ganancia en este 2020 para ver justamente qué impactos está teniendo la pandemia, la caída del consumo también, y qué ramas y sectores particulares están teniendo un crecimiento de su tasa de ganancia. Bueno, también una reducción del tiempo o de ciclos incrementa el plusvalor y por tanto la tasa de ganancia.
El medio para abreviar el tiempo de producción es el aumento de productividad por innovación tecnológica. Eso es lo que nosotros hasta ahí nos habíamos quedado de alguna forma cuando generábamos un incremento del plusvalor, manteniendo la jornada laboral inamovible o incluso reduciendo la jornada laboral. ¿Cómo se da? Pues bueno, como vieron en sus clases de Economía Política 2, haciendo una innovación científica tecnológica para que la productividad del trabajo sea mucho mayor y puedan reponer los salarios en un menor tiempo para que crezca el tiempo de trabajo excedente. Entonces, los medios principales para reducir el tiempo de circulación son las mejoras de las comunicaciones, como habíamos visto. Es decir, nosotros tenemos pues que justo se pretende la reducción del tiempo de rotación. Vamos a poner el tiempo de rotación y rotación va a ser n. Ya vamos a darle una variable que la vamos a estar ocupando. El tiempo de rotación se va a dar mediante dos vías. Una de ellas es el tiempo de producción y la segunda va a ser el tiempo de circulación. En el tiempo de producción, lo que se va a hacer es incrementar la productividad del trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? Va a ser bajo estas dos vías que ustedes vieron en Economía Política 2. Uno, mediante la organización de la fuerza de trabajo. Y dos, mediante la innovación de la tecnología. Como hemos visto, estos dos elementos, al final de cuentas, van a generar un desarrollo de las mismas fuerzas productivas. Tenemos, en el caso del tiempo de circulación, justo, al final de cuentas, cuando tenemos el ciclo del dinero, etcétera, etcétera, que tiene que transformarse en dinero incrementado, nosotros hablamos también de lo que va a ser el transporte y las telecomunicaciones, o las comunicaciones. Y en la historia tenemos un montón de ejemplos. Cuando nosotros analizamos justo en términos históricos lo que es la primera revolución industrial, que data del siglo XVIII, cuando vemos también la segunda revolución industrial, que data del siglo XIX, finales del siglo XIX, y cuaja sobre todo en el siglo XX. Hablamos 1850 a 1914. Aquí en la primera hablábamos de 1760. Y bueno, la tercera revolución industrial, que justo hablamos en el mismo siglo XX, pero hacia 1971 en adelante. Todavía siglo XXI. Entonces, en términos históricos, hemos visto estos cambios de la reducción del tiempo de rotación en el propio capitalismo, que se va a dar en dos términos. En términos de la, como hemos mencionado, de la innovación tecnológica, la misma revolución, tenemos justo
En la primera revolución industrial, el motor por vapor, ¿sí? Tenemos también que data hacia lo que es la revolución industrial, motor por combustión interna, pero a base de gasolina y también la electricidad. Y en la tercera revolución industrial, la PC, sobre todo, el Internet. Entonces tenemos nosotros, este es en términos tecnológicos, ¿sí? En términos trato de cambiar de colorcito, pero se tardó mucho. Bueno, en la organización del trabajo, vemos justamente con Taylor, con el Taylorismo, en este periodo, a finales del siglo XIX, principios del XX, el Fordismo y el Toyotismo. Y evidentemente en medios de transporte, pues, bueno, bien, como nosotros podemos ver cómo hay una aportación tremenda, ¿no? Tenemos transporte, el ferrocarril, el barco, tenemos ya hacia el siglo XX el automóvil, el avión, y el que el método de transporte, bueno, se suman a todos estos, pero también el Internet. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Todos estos elementos que se están planteando acá, que van a tener un impacto histórico en la tasa de ganancia, los vemos justo en estos acontecimientos que han ocurrido en la historia del capitalismo contemporáneo, el capitalismo del siglo XVII, XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Que justamente van a tener un impacto tremendo en lo que es la tasa de ganancia, y va a ser en dos vías. Por un lado, va a cortar el tiempo de producción justamente con la intención de que la rotación sea mucho más rápida, sean mucho más rotaciones en un periodo determinado, y esto genere finalmente que la tasa de ganancia crezca. Pero si se dan cuenta, en cada momento hay justo esa innovación científica tecnológica, es innovación en la organización del trabajo, es innovación en el transporte, que va a generar empujes de la tasa de ganancia. ¿Cuál es el problema que hay? Y esto ya va a ser para estar entrando en la crisis, en la idea de la crisis, es que nos enfrentamos justo a un estancamiento de innovación científica tecnológica. No tenemos grandes cambios más que el Internet. Tenemos toda la innovación científica tecnológica hasta este momento heredada, sobre todo de la segunda revolución industrial, incluso en los procesos productivos. O sea, no hay un cambio. Cuando hablamos de revolución industrial, son cambios que transforman toda la economía, que transforman todo. Imagínense, de no tener ferrocarril en el siglo XVII, o tienes ferrocarril en el siglo XVIII, y, o sea, esas transformaciones, ¿no? Que eslabonan, que anclan, que jalan, que atraen a distintos ramas, sectores y demás, y que evidentemente, pues cuando cada vez que hay una gran revolución industrial, pues hay una transformación de ese tipo. Se hablan de cuartas revoluciones industriales y demás, pero la verdad es que no hay en este momento una que garantice sustituir todo. Si se dan cuenta, en cada una de estas sustituye en gran medida hasta 1914, la segunda revolución industrial, sustituye gran parte de la infraestructura. La del 71 solamente complementa, se acopla, se abona la transformación, porque justamente en la comercialización, en la planeación de la producción, ya se puede planear en un gran taller global, como se menciona, porque ya se garantizan los medios de comunicación para poner de acuerdo a todo el conjunto de zonas geográficas distintas
para que avancen al unísono como si fueran o se desarrollaran en un solo espacio de producción. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario? Profe, ahí, si no mal recuerdo, es Wallenstein, habla de eso en su libro, ¿no? Que justo estamos ante una etapa, o sea, sí ya estamos en un ciclo B, me parece, ¿no? De Kondratiev, pero estamos estancados en esa manera, ¿no? No ha habido esa competencia por el nuevo monopolio, que al parecía ser el 5G, pero parece ser que no es así, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, hay los ciclistas, que es la corriente que para todos es ciclos económicos. Va a haber crisis, no hay pedo. Va a haber una recuperación. Y así como planteó Kondratiev, así como planteó Schumpeter, que Schumpeter lo que hizo fue chutarse Kondratiev, y como planteó Carlota Pérez, que al final de cuentas es un remedio de Kondratiev y demás. Salvo el profesor Sandoval, que creo que es uno de los que ha aportado muchísimo en esa área de la investigación. No Sandoval Manzano, que también lo estimo mucho, sino el otro profesor Sandoval, se me olvida su nombre. Y él fue uno de los que tradujo estas obras de Kondratiev al español. Sí, hay algunos dicen, bueno, no se preocupen, va a llegar el quinto ciclo de Kondratiev, porque en la historia del capitalismo se reconocen 4, hasta este periodo de los años 70. Pero vamos a ver una lectura de Jorge Weinstein que dice, todavía no llegamos, ni lo esperan después de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ya nos estamos acercando, por eso se acerca mucho la tasa de ganancia con las crisis, que es como una especie de vaso de agua, llamado reproducción. Ese vasito, imagínense un vaso de vidrio, ese vaso va a ser la reproducción económica en general de la humanidad. Y el agua que va entrando va a ser el capitalismo. Entonces, un primer chorrito llena una tercera parte y se debe a este contexto de innovación de la primera revolución industrial, el primer gran avance del capitalismo hasta finales del siglo XIX. La segunda gran revolución industrial justamente va a ser ese otro chorrito de agua que va a llenar 2/3 partes de agua a ese vaso. Con la gran revolución industrial del siglo XX, y una tercera parte va a ser esta tercera revolución industrial. El problema es que si ustedes ven en su casa, volteen a ver su cuarto, todo lo que tenemos en nuestro espacio de vida es originario mayoritariamente de las 2 primeras revoluciones industriales. El metal, la electricidad, el petróleo, los derivados del petróleo, sobre todo la construcción, etcétera, etcétera. Ya, y el internet y la PC, ¿sí? Y estos 2 últimos se suman, pero se suben sobre una base que poco a poco se está saturando, o si me explico. Queda tal vez para el capitalismo le queda muy poco innovar. ¿Y qué significa eso? Que en términos de las innovaciones que jalan inversiones que pueden hacer que se recupere la tasa de ganancia, posiblemente ya no haya algo más para el capital que innovar. Las tecnologías verdes no pueden ser una opción para el propio capital, porque el capital tiene una dependencia sobre el petróleo tremenda. Las tecnologías verdes y la erradicación de las emisiones de CO2, por ejemplo, tienen implicaciones justamente nocivas para el capital. Para un sector de capitalistas como Bill Gates, digan, no, pues comemos carne, dejemos de comer carne, ¿no? Como lo que él propone, o carne bajo otra forma de producción, ¿no? Carne de laboratorio, según presumen. Pero ¿qué van a decir los empresarios productores de carne? Los capitalistas productores de carne que ya han invertido un montón. No sé si me explico. Entonces las innovaciones poco a poco se agotan y es lo que va a decir Jorge Weinstein. Va a decir, no podemos esperar el quinto ciclo de Kondratiev. ¿Por qué? Porque en cada ciclo que ha ocurrido, el capitalismo se desgasta más, porque el capitalismo también es una especie de ser vivo que si bien se metaboliza, también va envejeciendo. Sus crisis duran más, tarda más en recomponerse, y no solamente para sí, sino también para la sociedad
que ha adoptado el capitalismo como un proyecto de civilización. Y al no tener justamente un proyecto de civilización que garantice una buena existencia de la sociedad, empieza a haber una ruptura, ¿sí? La pandemia, la cuestión de la seguridad social, el grado de violencia que hay a nivel global, no solamente en México, la descomposición social que vivimos, es parte de esa crisis en donde ya la sociedad no es afín a este proyecto social llamado capitalismo. Incluso en algunos sectores capitalistas más progresistas llaman a replantear el propio capitalismo, como lo vimos en la cumbre de Davos. O sea, bueno, pero son temas que vamos a seguir profundizando. Hasta aquí, entonces, ¿hay algún comentario adicional? Yo, profesor, bueno, estos procesos productivos que hemos visto a través de la historia de estas revoluciones industriales, me parece que el capital tiene que cambiar estos procesos productivos porque pues ya no puede depender de los insumos de los que ha dependido últimamente, porque pues sí depende del plástico, del petróleo, pero también tienen un fin. Y también creo que otro aspecto que debe de tomar en cuenta, pues es el medio ambiente, ¿no? Creo que ese sería uno de los factores más importantes que debe de tener en cuenta el capital. Entonces, pues, ¿qué se podría venir respecto a estos cambios del clima, profesor? Porque sí ya yo creo que sí estamos haciéndole bastante daño al planeta, ¿no? Con todos estos, este tipo de contaminación que genera el capital. No sé usted qué opina. Si vamos a tener tiempo para seguir produciendo igual y contaminando igual, o va a haber un tiempo límite en el que ya no vamos a poder seguir produciendo y ya no vamos a tener insumos para producir o un lugar donde producir. Pues ya no hay tiempo. Incluso versiones progresistas como los neomalthusianos, es una expresión incluso de que ya no hay tiempo y se buscan alternativas sobre la sociedad. Deja de reproducirte, estos cálculos de huellas ecológicas, de que tener un hijo incrementa la huella ecológica y demás, no es porque tenga hijos, sino que, por ejemplo, son medidas con base a un nivel de consumo que tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿no? Pero que sí, evidentemente, esta situación de crisis ecológica y demás también es parte de esa contradicción que, como vamos a ver con Jorge Weinstein, él señala, dice, chin, pues es que no va a venir el quinto ciclo de Kondratiev. Yo lo daba en una ponencia justamente en 2019, cuando me preguntaban cuándo va a estallar la crisis, yo les decía 2020, y un profesor me dice, pero es que, ay, todos los pinches marxistas dicen lo mismo, viene una crisis. Y yo le respondía, pues es que las crisis, evidentemente van a ser más recurrentes. Aquí lo importante es señalar la particularidad de irreversibilidad, de lo que ya no se puede echar para atrás del propio capitalismo. Y creo que el impacto ambiental es una de ellas. Cuando digo echar para atrás, es no solamente la reforestación, plantar más agua, no, que la forma en que el capitalismo funciona, da un paso y ya no quiere echar para atrás, o sea, ya no quiere retroceder. El capitalismo no quiere retroceder. Lo vemos no solamente con Estados Unidos, sino ahora con China, ¿no? Que dicen, no, incrementamos el nivel de producción, etcétera, etcétera. Y pues ahora sí eso nos plantea en la discusión, pero no en la discusión posmoderna, con todo respeto, que algunos sectores ambientalistas plantean, ¿no? Que bueno, que eso también, voy a enviarles después un librito que cómo la izquierda se está derechizando, en fin,
En fin, ahí luego vemos. Pues bueno, sobre esto, ¿algo más? Oiga, profe, rapidísimo, Dime. tocando un punto entre mi compañero pasado y usted. Entonces, tener hijos como tal, sí podría ayudar o no. Es que he escuchado diferentes opiniones, pero me gustaría saber rapidísimo la suya. No tiene un impacto en términos ambientales. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tiene un impacto es la forma en que se está consumiendo y se está produciendo. Eso es lo que se tiene que cambiar. Sí, tenemos hijos y el tener hijos tiene un impacto, sí, solo sí, lo demás permanece igual. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es transformar, o sea, y justamente empieza a darse en términos ideológicos de condenar a quien tiene hijos por el hecho de que va a tener va a contaminar más, pero justamente esa ideología es fundamentada con aquellos sectores que dicen, bueno, los más jodidos no tengan, pero los más pudientes sí tengan. ¿Qué estamos haciendo? A final de cuentas es reproducir un sector que es el que nos ha mantenido bajo esta condición de contaminación, de etcétera, etcétera, más no estamos generando estas nuevas generaciones que generen una transformación. Y finalmente, eso es lo que se desarrolla, ¿no? Sí está muy en medio de una ideología muy maltusiana, pero es un fundamentalismo, es creer es un reduccionismo de decir, nace uno y contamina igual, no, y se puede transformar y se tiene que transformar y ya con eso se puede garantizar justamente el impacto ambiental. Por ejemplo, tú tienes hijos, no compras pañales desechables, te chingas a lavarlos de tela, en fin, tratas de ahorrar, en fin, hay muchas cosas que se establecen y sobre todo lo formas con una conciencia lo más posible que le obligue a cambiar esta situación. O sea, es lo que creo que en medio de la discusión creo que valdría la pena revisar justamente este librito. El librito es muy bueno porque justamente sí vivimos en un periodo de retroceso intelectual, eh, vemos al enemigo al lado, o sea, ya no se ve el enemigo al sistema como en términos de lucha de clases, sino lo vemos al lado. Entonces, a mi cuate, a mi vecino, a mi compañero de clase, y nos convertimos en el policía del otro. Entonces, condenamos al otro, condenamos a la otra, la culpa es de él, la culpa es de ella, vivimos en un momento de precariedad en general que solamente nos preocupamos nosotros mismos para sobrevivir y en ese proceso nos chingamos a todos los demás. En ese contexto se generan las alternativas y las alternativas son muy individualistas, las que se están generando y es algo así encaminado en lo del textito que les quiero sugerir. Ahí vemos cómo lo revisamos y cómo lo comentamos, pero justo, y no digo más porque hay algunos elementos que hay de discusión, pero sí es un tema político. Gracias, profe. No, ¿de qué? Y pues bueno, sí, justamente depende del consumo de la misma población, sí, depende del consumo que tengas, ¿no? No en otra vez estas propuestas posmodernas y burguesas, el minimalismo, no sé si se han dado cuenta que existe, que se puso de moda, ¿no? Pero es este minimalismo de comprar, tirar. Quiero que se vea poquitas cosas en mi casa, pero necesito varias, entonces como tengo unas, entonces las voy a tener que tirar para conseguir las otras en este momento y si las consigo, entonces se van tirando, con tal de tener poco, pero justamente poco, pero renovado, renovado, renovado. Y justamente ese minimalismo, pues es una justificación hacia el consumo con un elemento fetiche que es reducir o no vivir con opulencia, podría ser. En fin, pero sí vale la pena ahí discutir. Nosotros lo discutimos en Economía Política 3, cuando vemos ley de población,
porque sí es interesante ver que la reproducción del capitalismo demanda fuerza de trabajo y demanda un incremento de la población, y damos siempre unas grafiquitas de cómo crece la producción en el siglo XIX en los países europeos y cómo presiona la población en los países europeos. Ya después se vuelve a expandir en la década de los 40 a los 80 a nivel global. En el capitalismo, sí, son los 30 años dorados del capitalismo, y justamente en ese periodo presiona a la población y crece un montón, ¿no? Y ahora que estamos en crisis, la dinámica del capitalismo dice, no necesito tanta fuerza de trabajo, no necesito tanta fuerza de trabajo, y además de lanzar montones de campañas ideológicas, sí tiene un impacto. Por ejemplo, la tasa de fecundidad en este momento, mujeres, de cuántos niños o niñas tienen cada mujer, se ha contraído, ¿no? Estamos hablando que es de 1.6 por mujer, cuando era en los años 40, cerca de 8 niños por mujer, ahora es 1.8, ¿no? Entonces, sí vale la pena muchísimo esta discusión, verlo desde un tema más económico y de la reproducción del capital. Pues bueno, pasando entonces, tenemos claro que el tiempo de rotación va a generar un incremento en la tasa de ganancia. Si se hace lento, pues bueno, va a tener una contracción la tasa de ganancia o se va a estancar la tasa de ganancia. Si es rápida la rotación, va a ser mucho más rápida, bueno, va a crecer la tasa de ganancia. Entonces, ¿a qué nos referimos ya en términos numéricos con la rotación? Nosotros tenemos dos ejemplos, un capital A y un capital B. El capital A está en el cuadro de arriba y tiene el capital A, un capital adelantado, que es CD, de 100, lo distribuye en constante, variable y plusvalor, y tiene un precio de costo. Aquí en el precio de costo recordemos que es la cantidad que se está gastando en ese momento. Aquí suponemos que el 100% del capital constante se consume. Y tenemos el capital realizado, que es 120. ¿Por qué? Porque hay una tasa de plusvalor igual a 1. Lo que quiere decir que 80 más 20 más el plusvalor de 20 va a ser igual a 120. En esta situación va a tener una tasa de ganancia de 2 o del 20%. Pero resulta ser de que todo eso se consume, más bien, todo este primer ciclo de rotación, ¿sí? El capital constante va a permanecer igual, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es finalmente que se genera otro número de rotación, bueno, otra rotación con ese mismo capital adelantado, 100, 80, 20 y así, casi se repiten los mismos datos. ¿Qué pasa acá? Dice Marx y dice Engels, ¿cómo vamos a calcular esta tasa de ganancia? La tasa de ganancia va a ser sobre el número por cada una de las rotaciones o por el total de rotaciones que se tiene al año. Dicen, no, va a ser sobre la cantidad de rotaciones, el total de rotaciones que se tiene en un periodo determinado, o sea, en un año. Algo importante va a ser lo siguiente, que el capital desembolsado en particular, como vemos en este ejercicio, el capital desembolsado, si nosotros recordamos nuestras clases de Economía Política 3, en donde la reposición del capital constante está ahí y la reposición del capital variable está ahí, es decir, que si se consume el 100% de todo el capital desembolsado, ¿sí? Para el siguiente periodo, si bien hay una inversión de la misma cantidad de capital desembolsado, esa cantidad no es más que la reposición de lo ya realizado, si me explico. Es decir, aquí en un año, yo lo que hice fue invertir 2 veces, pero no es que invertí o dupliqué el monto de ese dinero, no. Lo que hice fue en el proceso de valorización es quitar la parte, ya cuando recibí el dinero de la venta, ¿sí? Repuse el dinero que había invertido y nuevamente lo eché a andar para un siguiente ciclo. Es decir, vendí, no sé, supongamos que se vendió una playera en 120
80 fueron para el capital constante, 20 para el capital variable, 20 para el plusvalor. Ah, bueno, este plusvalor se lo quito porque es mi ganancia. Y lo que yo he hecho andar para el siguiente periodo fue la misma inversión en constante y variable del ciclo anterior. Y entonces voy a obtener otro excedente, el cual me quedo. ¿Sí queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que realmente está ocurriendo, como planteaba Daniel Marx en el capítulo 23 del tomo 1, es que ese dinero, esa magnitud de valor, queda prácticamente estática. Vamos a plantearlo que quede más clarito acá, arribita del cuadro. O sea, en el primer periodo se produjo una playera. Esa playera constante y variable. Entonces, que son constante, materia prima, máquina y variable justamente la fuerza de trabajo y el excedente. Entonces yo ya la vendí. Entonces me dieron el constante, el variable y el excedente. Acá 120. 20. Acá arriba 20 y acá 80. Y entonces lo que voy a hacer es, ¿esto es nuevo valor? No, es una reposición de lo que está cosificado en esta playera, que lo voy a volver a echar a andar, un nuevo ciclo, pero evidentemente esto no, porque esto me lo quedo yo. Voy a echar a andar el constante, el variable, y voy a generar al generar plus en el proceso productivo capitalista este excedente. Entonces lo que dice Marx, la tasa que vemos por ciclo no va a ser la tasa anual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular la tasa de ganancia si hay una reposición, como tenemos acá, del mismo valor, tanto del constante y el variable, ¿sí? Solamente estos van a permanecer idénticos, el capital desembolsado, el constante y el variable, pero que sí se está generando de forma nueva. El nuevo valor que se está generando son los 20 de excedente que tenemos acá. Los 20 y los 20. Entonces, aquí sí sumamos, en el caso del plusvalor, sumamos los 20 del primer ciclo, los 20 del segundo ciclo, para que al final de cuentas la suma sea 40, que es del ciclo completo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es justo, se tiene un capital desembolsado 100, precio de costo 100, y aquí le sumamos el 40 del plusvalor, ¿sí? Entonces ya no tenemos 120, sino 140, y la tasa de ganancia, que es 40 del plusvalor de los dos ciclos, entre el constante, que es 80, más el variable, que es 20, nos va a dar justamente el valor de 0.4. Entonces, justo porque es una reposición, se repone, no es de que el capitalista haya incrementado. Dice, comparémoslo con el capitalista B. El capitalista B hace una rotación. Dense cuenta, nada más es una rotación, total de rotaciones es 1, y tiene un capital desembolsado de 200. Destina 160 al constante, 40 al variable y 40 al plusvalor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hacer el cálculo en términos de considerar la totalidad de 200 al capital desembolsado. Y dice, ambos son en un año, pero ¿por qué aquí son 200 y aquí son nada más 100 o se consideran 100? Ah, bueno, porque aquí nada más hizo una sola rotación. El capital B solamente hizo una sola rotación. Si hubieran hecho mucho más rotaciones, se consideraban los 200, pero el plusvalor de cada ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que la tasa de ganancia, ¿sí? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque para un ciclo la tasa de ganancia, el excedente o el plusvalor es 40, pero lo que se desembolsó en un solo ciclo fueron 160 para el constante y 40 para el capital variable, lo que nos hace de que sea 200, ¿sí? Y 40, que es lo mismo, a 20 a punto 20. ¿Qué quiere decir esto? Que para capitales iguales de composición porcentual, ¿sí?
siendo las tasas de plusvalor y la jornada de trabajo igual, guardarán sí una relación inversa en relación a la rotación, ¿sí? Que tenemos acá en relación a la tasa de ganancia. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tenemos que si el número de rotaciones crece, tenemos finalmente una tasa que crece. Si son bajas las número de rotaciones, entonces también la tasa de ganancia va a ser a la baja. Creo que bueno, tenemos tres minutitos. Profe, ¿le puede repetir rapidísimo, por favor? Sí. Gracias. Listo. Yo creo que aquí le paramos. Son 3 casos que